Unidad numérica, módulo 10, razonamiento algorítmico. Primera pregunta. Nos piden el orden lógico para que se pueda lograr un objetivo particular. En la pregunta 1 es el de que un votante pueda ejercer su voto para que pueda sufragar. Leyendo las opciones y encontrando cuáles secuencias tienen sentido en cuanto a qué debe ir antes de qué y qué debe ir después de qué para que la acción de votar tenga sentido, encontramos que la respuesta es la opción C. Si lo comentamos, vemos que primero la persona hace la cola para esperar su turno, luego, punto 3, muestra la cédula para identificarse, luego hace su votación en secreto, luego, número 4, deposita el voto en la máquina y por último moja su dedo como prueba de haber votado. Ese es el que tiene lógica, las demás se pueden revisar y carecen de lógica. Pregunta número 2. Ahora tenemos como objetivo elaborar café en una cafetera casera, pero la pregunta, y esto es muy importante, se refiere a la secuencia de pasos que no sirve para preparar el café. Entonces vamos a tener que al revisar las opciones, la opción A no nos va a servir. ¿Por qué razón? Porque la opción A dice que primero se prende la cocina. Esto no está mal para comenzar. Luego dice que se pone café en la cafetera, no hay problema. Luego que se cierra la cafetera, luego se pone agua en la cafetera y aquí hay problema, puesto que la cafetera ya fue cerrada. Con lo que nos queda claro que la opción es la A. Pregunta número 3. Tenemos una pregunta de razonamiento algorítmico de pasos o fases que deben colocarse en secuencia para lograr un objetivo. Pero en este caso se trata de operaciones. Vamos a ver lo que nos indica el problema. Tenemos una función matemática f de x que asigna a un número real x otro número real y llamado imagen. Y tenemos 3 fases que nos dice el problema que se aplican con la secuencia fase 3 primero, luego fase 2 y por último fase 1. Vamos a expresar eso de esta manera. Primero vamos a aplicar la fase 3, luego la fase 2 y por último la fase 1. Y ahora vamos a ver que entrando con un número y vemos las respuestas negativo, positivo, primo o cero, debemos encontrar que sea exitoso. Y al hablar de exitoso, debe significar que haya un número de salida, un número real de salida. Veamos, si comenzamos con un número negativo cualquiera, vamos a suponer menos 2. Fase 3 dice que lo que entra en este número es comparado con 0, de modo que si es negativo se eleva al cuadrado. Como es negativo, se eleva al cuadrado, quedándonos el número 4. Luego la fase 2 dice que se transforma en su inverso aditivo. Eso no es otra cosa que cambiarle el signo, negativo. Y por último, f1 se le extrae la raíz cuadrada. Evidentemente, la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Por lo tanto, la opción A está descartada como una posible respuesta correcta. La tachamos. Ahora, si entramos con un número positivo, vamos a colocarlo acá en otro color, el número 2, y aplicamos la fase 3 que dice que si es negativo se eleva al cuadrado y en caso contrario se deja igual, en este caso como no es negativo se deja igual 2, la fase 2 le cambia el signo y vuelve a pasar lo mismo en la fase 1, nos quedaría la raíz cuadrada de menos 2, con lo cual se descarta. Y un número primo no nos va a servir porque ya lo probamos. De hecho, el número 2 no solo es positivo, sino que es primo. Por lo tanto, la respuesta debe ser por descarte el 0. Vamos a probarlo. Si entramos con el número 0 y ahora se aplica la fase 3, que al no ser negativo se deja igual, luego le cambia el signo, pero el 0 no tiene signo y no se le puede cambiar. Y por último nos quedaría la raíz cuadrada de 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Y 0 pertenece a los reales.
Por lo tanto, está confirmado que la respuesta es la opción D. Pregunta número 4. Tenemos de nuevo tres fases que tienen el siguiente orden. Primero se aplica, nos dice la fase 2, luego se aplica la fase 3 y por último se aplica la fase 1. Vamos a ver qué es lo que va a salir. Se supone que entra con X y veamos. La fase 2, que es la primera que se aplica, dice que a lo que entra se le restan 5 unidades. Entonces tendremos a la salida de la fase 2 X menos 5. Luego la fase 3 dice que se eleva al cubo. Lo que entra tendremos X menos 5 elevado al cubo. Y por último la fase 1 dice que duplica lo que entra. Nos va a quedar 2 veces X menos 5 al cubo. Y esa es la opción A. Pregunta número 5 es similar. Ahora la secuencia de fases comienza con la fase 2, continúa con la fase 1 y termina con la fase 3. Comenzamos con un valor genérico X. La fase 2 en el problema 5 dice que le suma 8 unidades, a fase 2 saldría X más 8. La fase 1 dice que la eleva al cuadrado, sería X más 8 al cuadrado. Y por último la fase 3 dice que el número que entra en esta fase se divide entre 2. Nos quedaría X más 8 al cuadrado, que es lo que entra en la fase 3, dividido entre 2, y esa respuesta es la opción A. Pregunta número 6. De nuevo, una pregunta de fases o pasos. Primero se aplica la fase o paso 4, luego se aplica el paso 3, luego se aplica el paso 1 y termina con el paso 2. Nos dicen que se comienza con el número 2. Al aplicar el paso 4, que lo que hace es multiplicar por 3 la entrada, 2 por 3 es 6. El paso 3 lo que hace es que aumenta en 1 su entrada. Como entró 6, aumenta en 1 y queda 7. Luego el paso 1 dice que si lo que entra es par, se eleva al cuadrado, en este caso es impar, 7. Si es impar, se multiplica por 2. Multiplicamos por 2 y nos da 14. Y regresa a este paso. Es decir, que el 14 va a regresar para entrar a este mismo paso, pero como ahora es par, se eleva al cuadrado y nos quedaría 14 al cuadrado, que es 196, y ese número luego pasa al paso 2, que divide entre 4 y nos queda 196 entre 4 es 49. Y esa opción es la C. Pregunta número 7. La secuencia ahora es primero paso 3, luego paso 1 y por último paso 2. Nos dicen que empezamos con el número 10. El paso 3 dice que el número que entra se convierte en el primer múltiplo de 5 superior a él. El primer múltiplo de 5 superior a 10 es 15. Nos dice que ese 15 que va a entrar al paso 1, si es mayor que 24, pasa al siguiente paso. Pero si no, como es en este caso, se le suma 5. Se convierte en 20 y vuelve a entrar a ese paso. Es decir, que el 20 retorna a este punto, al paso 1, vuelve a ser menor que 24, se le suma 5 de nuevo, se convierte en 25, regresa de nuevo a este paso, 25, pero como ahora es mayor que 24, ese número pasa al siguiente paso, vuelve a salir 25, y luego pasa al paso 2. ¿Qué hace el paso 2? Se disminuye en 10 unidades y nos da 15.
Entonces la salida es la opción C, 15. Pregunta número 8. De nuevo un problema de pasos. El orden ahora es paso 4, paso 2, paso 3 y paso 1. Nos dicen ahora que la salida es 12. Es decir, en este problema, en lugar de darnos la entrada, nos dan la salida y debemos trabajar en reversa para ver cuál fue el número de entrada mediante el cual se obtuvo esa salida 12. Como el paso 1, que es el final, a lo que entra lo convierte en su raíz cuadrada, al ir en reversa hace la operación contraria, que es elevar al cuadrado. Y del 12 pasaríamos a 144. El paso 3 dice que se duplica cuando va en el sentido correcto. Cuando va en reversa se dividirá entre 2 y nos va a quedar 72. El paso 2 en el sentido correcto aumenta 9. En reversa le resta 9 y nos queda 63. Y por último el paso 4 dice que se multiplica por 7. En reversa se divide entre 7 y 63 entre 7 es 9. Por lo tanto, la respuesta es la opción A. La pregunta número 9 nos presenta un algoritmo mediante un diagrama de flujo o flujograma. Nos dicen que la entrada es 1. Si la entrada es 1, al primer paso dice que le resta 3, es decir, que el 1 se convierte en menos 2. El siguiente paso, que es ese rectángulo, dice que eleva al cubo, y menos 2 al cubo es menos 8. Luego entra una pregunta que está representada en el rombo, donde nos preguntan si x a la 1 medio es imaginario. Recordemos que x a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de x. La pregunta es si la raíz cuadrada de x es imaginaria. Como la raíz cuadrada de un número negativo es imaginaria, vamos a salir por en un lado donde dice sí. Y ese número menos 8 que entró al rombo ahora se eleva al cuadrado y se convierte en 64. El siguiente paso le resta 64 y sale 0. 0 entra ahora a la pregunta y queremos saber si la raíz cuadrada de 0 es imaginario. La respuesta es no. Salimos por la parte inferior y la respuesta que se va a imprimir es 0, que corresponde a la opción A. En la pregunta número 10 tenemos algo similar, entrando igual con el valor 1. El primer paso de cambio en el rectángulo es sumarle un medio, es decir, que se convertiría en 1,5. Entra 1,5 a la pregunta al rombo, ¿es primo? La respuesta a esa pregunta es no. 1,5 sale por este lado, se le suma 1 y se convierte en 2,5. 2,5 entra al rectángulo de arriba, se le suma un medio que es 0,5 y se convierte en 3. 3 entra al rombo, ¿es primo? Sí. El 3 va a salir por la parte inferior, luego entra un rectángulo que le suma 5 y se convierte en 8 y es lo que se va a imprimir. La salida es 8, que se corresponde con la opción C. Pregunta número 11. Comenzamos en un flujograma con x igual a 1 y y 25, está fija. Luego la x se le aumenta 1, se convierte en 2. Luego se eleva al cuadrado, se convierte en 4. Luego se le suma 2, se convierte en 6. Ahora nos preguntan si x, que vale 6, es mayor que y medios. Es decir, nos preguntan si 6 es mayor que 25 medios. La respuesta es no. En los rombos siempre sale lo que entra. No hay operación hecha, solamente es una pregunta. Sale el número 6, se le resta 1, se convierte en 5. El 5 entra al rectángulo, se le suma 2, se convierte en 7. 7 no es mayor que 25 medios. Vuelve a circular el 7 y nos damos cuenta de que la acción combinada de estos dos rectángulos lo que hacen es sumar 1, porque primero resta 1 y luego suma 2. Por lo tanto, lo que entra al rombo va a ir aumentando 6,
7, 8, 9 y va a seguir aumentando hasta valer 13, que es el valor que va a superar la comparación con 25 medios, que es 12,5. Al momento que 13 sea la entrada al rombo, 13 va a ser la salida y se va a imprimir el valor, entonces la respuesta es D, 13. En la pregunta 12 entra de nuevo 1, nos dicen que luego le aumenta un medio, 1,5, ¿es par? No, se le aumenta 2 y se convierte en 3,5, se le aumenta un medio y se convierte en 4, ¿es par? Sí, sale el 4 por la parte inferior por el sí, luego le suma 5, se convierte en 9, eso es lo que se imprime y es la salida, opción B. En la pregunta número 13 nos dicen que respecto de la pregunta 12, cambiar la entrada por 2 y el rombo con la pregunta es si raíz cuadrada de x más 1,5 pertenece a los naturales. Vamos a reescribir el diagrama. Tendríamos acá que la entrada es 2, le sumamos 0,5 y nos queda 2,5. 2,5 entraría en lugar de x, más 1,5 es 4. Raíz de 4 pertenece a n. Sí, sí pertenece a n. Recordemos que lo que entra, que fue 2,5, es lo que sale. Nunca el rombo va a establecer un cambio en la x, solamente es una pregunta. Sale 2,5, se le suma ahora 5 y nos va a dar 7,5, que es la salida, y se corresponde con la opción C.